Buenas noches con todos. Les saluda el ingeniero Carlos Cortés. Muchas gracias. A nombre de IDECAP, Instituto de Desarrollo y Salud, le damos la más cordial bienvenida a este módulo para poder desarrollar un tema súper importante. Muchas gracias a todos los participantes. El tema que vamos a desarrollar en esta sesión es el marco normativo de la seguridad y salud ocupacional para el sector salud. Entendemos em, propios, pues los médicos, para los enfermeros o enfermeras también. Entonces, vamos a dar algunas indicaciones antes de que podamos iniciar. Usted puede hacer la pregunta o la consulta que crea conveniente en el momento que usted lo prefiera, no necesariamente esperar hasta el final, sino durante el desarrollo de este curso. Este curso tiene una duración aproximada de 2 horas académicas. Y por favor, prestemos mucha atención porque es un tema que si bien es normativo, legal, tiene muchos conceptos técnicos también que nos van a ayudar a fortalecer las bases para poder implementar, auditar, hacer un seguimiento, un mantenimiento a los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional. Entonces yo quisiera hacer una pregunta a los participantes antes de poder avanzar un poco más. Y la pregunta que tengo a participantes como Alexandra, Anayeli, Irmita, Catherine, María de la Vega, María Milagros, Paola, Tatiana y Valeria. ¿Ustedes creen que es importante conocer el marco normativo de la seguridad y salud ocupacional o de la seguridad y salud en el trabajo o de la SST, como se le puede llamar? ¿Qué opinan ustedes? Los escucho. A ver, algún voluntario o voluntaria que pueda comentarnos. Paola, por favor, levantó la mano. Coméntenos. Buenas noches. Eh, Ayudan a prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales, creo yo. Sí, definitivamente. Conocer el marco normativo de los sistemas de gestión y en general, no solamente de los sistemas de gestión de seguridad y salud, sino también de cualquier sistema de gestión, nos pueden ayudar, por supuesto, a prevenir alguna incidencia. Alexandra también levantó la mano. Coméntenos, por favor. Sí, al igual que comentó la compañera, yo considero que también es importante, pues, ¿no? Porque nosotros como enfermeros, en el caso que nos dediquemos a este rubro, nos va a ayudar a poder identificar ciertas leyes o políticas que debamos cumplir en ciertas empresas y así poder evaluar, pues, ¿no? Algunos peligros y riesgos para los trabajadores. Claro que sí. Muchas gracias, Alexandra, por su participación. Definitivamente, conocer el marco normativo del sistema de gestión es sumamente importante, porque entre otras cosas nos va a alimentar a nosotros de tener buenas bases para poder implementar algún sistema de gestión en el sector, en cualquier sector en realidad. Ahora vamos a ver por qué. Y también nos va a ayudar a que nosotros sepamos, entendamos cuál es la mirada que tienen, por ejemplo, los inspectores, su salud, por ejemplo, su NAFIL, quizá, ¿no? O auditores o fiscalizadores de cualquier entidad que puedan revisar los sistemas de gestión con los que nosotros podamos trabajar o liderar y también evitar ciertas contingencias, porque cuando uno trabaja en cualquier digamos, cargo y sobre todo en cualquier área y más aún en el área de seguridad y salud, pues existen responsabilidades. Más adelante vamos a ver cuáles son las responsabilidades que nosotros tenemos como profesionales de la salud también. Entonces, el objetivo de esta sesión es desarrollar las competencias para la gestión preventiva. Entonces, nosotros debemos siempre de considerar que la gestión que nosotros vayamos a desarrollar tiene que ser preventiva, no correctiva, porque correctiva quiere decir de que quizá ocurrieron muchos eventos, incidentes, accidentes, y nosotros recién nos damos cuenta y decimos, ay, debemos implementar esto. Hubo una enfermedad ocupacional, cierto, debemos implementar esto otro. Entonces, esa es la gestión correctiva. Nosotros debemos practicar la gestión preventiva, es decir, antes de que ocurra un accidente, antes de que ocurra una enfermedad ocupacional.
y teniendo en cuenta pues el marco legal peruano, ¿no? Porque me ha ocurrido que, por ejemplo, en algunos casos en donde me toca fiscalizar, en donde me toca auditar algunos sistemas de gestión, algunas empresas toman pues documentos que ya están elaborados, ¿cierto? Quizá de otras compañías o de otras empresas o de otros centros de salud y le cambian ciertas cosas, ¿no? La otra vez, por ejemplo, estaba en una auditoría y revisé un documento y tenía un marco normativo de Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces no tenía, digamos, alguna relación con lo que, con lo que la empresa hacía. Yo considero que está bien tomar, ¿no? Documentos que existen, pues, varios, pero poder acomodarlos a nuestra realidad. Por eso indicamos que el marco legal peruano debe, y además debe ser actualizado, tanto como los principios éticos de la profesión. Entonces, es el objetivo de la sesión, conocer y desarrollar nuestras competencias. Bueno, dicho esto, nosotros vamos primero a abarcar de lo internacional a lo propio, que es lo nacional, para que puedan ustedes también ver que la seguridad y salud no es algo aislado, sino nosotros también nos basamos, o bueno, cuando se crearon las leyes, los reglamentos se basaron en convenios con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, como por ejemplo el convenio 155, ¿no? Que establece que el personal de salud tiene derecho a condiciones que protejan su salud física y mental sin excepción. Entonces, por ejemplo, esta OIT protege mucho a los trabajadores, como en su caso del sector salud, eh, y el Perú, que está, pues, tiene, bueno, se ha acogido a este convenio, respeta, ¿cierto? Por eso existen muchos centros de establecimientos de salud, muchos centros de trabajo, en donde se tiene un gran respeto, por supuesto, por todos estos profesionales. Luego también existe la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, que nos dan directrices sobre la salud de los trabajadores, propiamente del área de salud, enfocadas en la resiliencia, en la salud mental y riesgos biológicos, ¿sí? Me preguntaron hace poco en una clase, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la OMS y la OPS? Bueno, la OMS es la Organización Mundial de la Salud que da directrices para todo el mundo, ¿no? Para diferentes continentes, para todos los continentes. Y la OPS es la Organización Panamericana de la Salud, solamente, digamos, su ámbito de influencia o su alcance es América. Entonces, si la OMS da una directriz a nivel mundial, porque es la Organización Mundial de la Salud, la OPS es la que ejecuta, ¿cierto?, para ese continente americano. Esa es la gran diferencia. A pesar, como anécdota lo cuento, que la OPS fue creada antes que la OMS, más o menos en 1908, y la OMS en 1942, 48, por ahí. Y también como marco internacional tenemos la muy conocida ISO 45001 del 2018. La ISO 45001 es un estándar internacional voluntario para los sistemas de gestión. Es decir, las empresas, las instituciones, las entidades de salud no están obligadas a contar con la ISO 45001, a excepción de que pues se vuelva un requisito, ¿cierto? A excepción de que se vuelva un requisito bajo ciertas circunstancias. Em, Quiero decir también que la ISO 45001, que data del 2018, tuvo un antecesor, que fue la OSA 18001, que estuvo vigente hasta el 2017 aproximadamente. Y cuando sale la ISO 45001, que se estandariza, por supuesto, con otros sistemas de gestión, dejó de usarse la OSA 18001, al menos eh, en el Perú, ¿sí? Entonces, ¿y es obligatorio que una empresa tenga ISO 45001? No, no es obligatorio, ¿sí? Es voluntario. A excepción que la empresa trabaje con algún cliente y el cliente le exija de que cuente con esta certificación. Por ejemplo, si yo trabajo en una compañía minera, comercializando, por ejemplo, algún mineral, y vendo o exporto mi mineral a Europa o a Asia, la empresa asiática, mi cliente, yo creo que de todas maneras me va
a indicar de que cuente con la ISO 45001 certificada, ¿no? En este caso, la compañía ya se ve obligada, para no perder ese vínculo comercial con el cliente, a poder certificarse en ISO 45001, ¿ya? Que es la ISO de seguridad y salud ocupacional. Luego, en el marco nacional, el marco legal en seguridad y salud en el trabajo, data más o menos desde el año, bueno, en el Perú la seguridad y salud eh, tiene, digamos, cierta importancia, no por completo, pero cierta importancia desde el año 1930, 1940, en donde por allí pues se hablaba de la seguridad y salud específicamente en el sector minero e hidrocarburo. Posteriormente, en el año 70, digamos, tiene influencia el área pesquera y el área de la industria manufactura en general. Y ya llegando al año 90, pues aparecen algunas normativas a manera de decretos supremos o reglamentos sectoriales para la seguridad y salud ocupacional. Y finalmente, en el año 2011, ¿sí? En el año 2011, el Perú empieza a firmar tratados de libre comercio con otros países europeos y asiáticos, ¿no? Y estos países es lo que le indican al Perú de que si no se cuenta con una ley de seguridad y salud en el trabajo, no van a hacer negocios con el Perú. Entonces el Perú se ve casi obligado a sacar una ley de seguridad y salud en el trabajo, porque antes no existía esta ley, no existían algunos reglamentos. Y si yo tengo una escala, digamos, jerárquica, un reglamento no pesa tanto como una ley. Entonces, en el 2011, eh, nace la ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, así se titula. Y esta ley tiene como principio o como objetivo primordial el de promover la cultura preventiva en las organizaciones, en empresas de todo nivel. Empresas que tienen un trabajador, dos trabajadores, 5.000 o miles de trabajadores, ya sea una empresa privada o una empresa pública. Es decir, puede ser una clínica debe tener un sistema de gestión porque así lo indica la ley. Y un hospital, el E-Salud, el MINSA, el SIS también deben tener un sistema de gestión, también, porque así también lo dice la ley 29783, ¿no? Ah, ok, cualquier empresa. Y además de cualquier sector, construcción, agroindustria, manufactura, pesca, minería, hidrocarburo, salud, por ejemplo, ¿no? Clínicas, incluso hace poco vi consultorios también, aparte con esos temas de las categorizaciones, también les exigen, porque esta ley, repito, pues abarca, o el alcance, mejor dicho, es a todas las empresas y incluso personas independientes, es decir, profesionales independientes que deben tener un sistema de gestión o controles para las actividades que realizan. ¿De acuerdo? La ley, para que funcione o para que, digamos, complemente la fiscalización y la forma de implementar, la ley debe tener un reglamento. Si solo existe una ley y no tiene la ley reglamento, bueno, quizá no se va a poder implementar y posteriormente fiscalizar. Una ley, un reglamento. Es por eso que si la ley nace en el 2011, la ley 29783, un año después nace su reglamento, o mejor dicho, se emite el reglamento en el diario El Peruano, el Decreto Supremo 005 del 2012. TR porque fue emitido por el Ministerio del Trabajo. Y en este reglamento se detalla la operatividad, por ejemplo, del Comité de Seguridad o del Supervisor de Seguridad, da alcance sobre los registros obligatorios y la participación activa de los trabajadores de la salud, porque la ley dice que es una ley de seguridad y salud. Muchos, eh, algunas personas de repente piensan, no, es solo de seguridad, entonces dejan de lado el tema de la salud. Pero la ley claramente habla también de que deben existir profesionales de la salud, salud en el trabajo o también salud ocupacional, que también se le puede llamar así.
Ahora, desde el año 2011 a la fecha, ya estamos 2026, la ley quiere decir que tiene aproximadamente 15 años, em, ha tenido esta ley algunas modificatorias en función, por ejemplo, de los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Hubo una discusión, podríamos decir, ¿cierto? Y hubieron algunas modificatorias. En el año 2019, por ejemplo, ya casi para el 2020, con la muerte de unos muchachos, ¿cierto? Del famoso caso McDonald, ¿no? La ley también se modificó y con la aparición de el SARS-CoV, ¿no? O la COVID-19, también hubo modificatorias de esta ley, ¿no? Y finalmente, pues la ley es la que sigue vigente y rige de manera general para todos los sectores. ¿Sí? Si hablamos de normativa sectorial en salud, ¿no? Digamos para el sector en el que nosotros nos desarrollamos, tenemos la resolución ministerial 312-2011 del MINSA, en donde nos da, por ejemplo, los protocolos de los exámenes médicos, ocupacionales y vigilancia de la salud obligatoria para el personal asistencial, nos recomienda. ¿Ya? Tenemos la ley 27669, la ley del trabajo del enfermero, que establece condiciones de trabajo seguras como un derecho inherente al ejercicio profesional, ¿no? Y las normas técnicas de salud, las NTS, por ejemplo, de bioseguridad, de gestión de residuos hospitalarios, claves en prevención de riesgos biológicos. También existen NTP, que son las normas técnicas peruanas, por ejemplo. Y también existen, pues, circulares u otros reglamentos muy específicos. Por ejemplo, la implementación de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo para el sector salud, ¿no? Que es algo que recién hace un par de años se publicó en el diario El Peruano. Es decir, ahí nos da indicaciones que si bien la ley ya nos indica, bueno, este decreto supremo, esa norma técnica, perdón, nos indica pues que se deben redoblar los esfuerzos, sobre todo porque el sector salud pues está expuesto a riesgos biológicos principalmente, ¿no? Ergonómicos y psicosociales. Ya vamos a ver por qué psicosociales, ¿no? Entonces, hasta el momento, ¿hay alguna consulta con lo que estamos viendo? Hemos visto el marco internacional, estamos viendo el marco normativo nacional y estamos comentando algunas normas sectoriales del sector salud para este caso. ¿Sí? Bueno, veo que no hay consultas, entonces seguimos con la clase. Ahora, cuando hablamos de vigilancia médica, eso es algo que a nosotros nos debe importar muchísimo. ¿Por qué? Porque si bien existe pues la ley de seguridad y salud en el trabajo, cuando nosotros analizamos o revisamos la ley y vemos qué podemos hacer para la salud ocupacional de un trabajador, aparece la vigilancia médica, ¿no? Que es la resolución ministerial 312 del 2011 y tiene, por supuesto, algunas modificatorias. Y nos comenta que se debe tener mucho énfasis para el personal del sector salud, por ejemplo, cuatro categorías de riesgo. Primero, el biológico, y es natural. Si nosotros trabajamos en un centro de salud, o yo trabajo quizá en una empresa privada de otro sector, construcción, agroindustria, minería, hidrocarburo, pesca, y tienen contratado un médico ocupacional que quizá hace labor asistencial, tiene un tópico o una ambulancia, quizá, es decir, la persona o el profesional de la salud de todas maneras tiene interacción con una persona que es un trabajador, y ya sea que interactúa de manera asistencial, ¿no? Porque se cortó, porque se golpeó, porque tiene una herida, fluido, etcétera, o porque interactúa de manera ocupacional, ¿no? Habla con el trabajador, lo capacita, tienen interacción, existe pues el riesgo biológico, ¿no? Y yo creo que
Para el caso de los profesionales de la salud, el riesgo biológico debería estar categorizado como alto, ¿no? Entonces, existen algunos exámenes específicos dependiendo de la actividad que realice el profesional de la salud. Por ejemplo, pueden solicitarse algunos exámenes específicos de acuerdo a las matrices de riesgo. Pueden ser exámenes como marcadores de hepatitis B, hepatitis C, VIH, serología, TBC. La periodicidad sugerida al ingreso y de manera anual. También los trabajadores de la salud, los profesionales, están expuestos a riesgos ergonómicos. ¿No? ¿Por qué ergonómicos? Porque quizá en algún momento cuando trabaja en un centro de salud levanta una camilla o lleva a un paciente en una silla de ruedas o atiende a una persona que se desmayó o si trabaja en otro sector lo mismo, si hay una persona accidentada en el momento del rescate, pues realiza movimientos, posturas forzadas, etcétera, también la categoría del riesgo ergonómico tiene que ser evaluada. ¿Con qué examen específico? Con una evaluación músculoesquelética. ¿No? La periodicidad sugerida es de forma anual también. Muy importante, los riesgos psicosociales. ¿No? Desde hace algunos años, yo creo que desde los últimos 10 años, ¿no? En el Perú se ha dado mucha importancia a los riesgos psicosociales, principalmente por el sector privado. Y existe ya alguna normativa también nacional, ¿no? Emitida por el Ministerio de Salud sobre los riesgos psicosociales. ¿Y qué son los riesgos psicosociales para que todos los podamos entender? Son aquellos riesgos que tiene algún trabajador o alguna persona en relación al estado de salud mental. Y es importante, muy importante, así como nosotros cuando, digamos, realizamos la supervisión de un trabajo, imagínense un trabajador que está en un quinto piso con un andamio, ¿no? Y está realizando un trabajo de pintura, ¿no? O de instalación de unos vidrios, ¿no? Un mantenimiento a unos cables en alta tensión, etcétera. Y decimos, ¿qué le puede pasar a esa persona? Se puede caer. Ah, entonces el andamio tiene que estar en buen estado, hay que dotarle un EPP, que es un arnés de seguridad, hay que capacitarlo, ¿cierto? Para que no se caiga. Y si se cae por si acaso, hay que darle, por ejemplo, cintas de autorrescate. Hay una infinidad de controles ahora para los trabajos en altura. Pero muy poco nos hemos preocupado de cómo es el estado de salud mental de ese trabajador, ¿no? Es decir, ese trabajador cuando realiza una actividad o cualquier actividad, ¿estará bien? ¿Estará con la doble presencia? ¿Estará preocupado? ¿Qué tendrá? De repente él está haciendo un trabajo eléctrico con cables de alta tensión, pero está desconcentrado. La mente está pensando en sus deudas, la mente está pensando en la familia, en que tiene una contingencia de salud con algún familiar y se desconcentró. O de repente este trabajador, y ocurre mucho en el sistema de salud, hace turnos extendidos, jornadas con turnos dobles por un tema de necesidad, un tema de operatividad, entonces tiene mucha carga de trabajo, esta persona, y para el caso del de salud, me ha tocado ver, lidia no solamente con los pacientes, sino también con los familiares de los pacientes, que a veces tienen pues comportamientos relacionados a la agresión verbal o física, ¿no? O de repente existe un tema de hostigamiento sexual laboral. Entonces, todos estos factores que no se veían antes, ahora con los temas psicosociales se tienen que ver y estudiar. Y existe, pues, por el Ministerio de Salud una herramienta para poder medir. Es un instrumento que ha sido adaptado de una versión española que se le denomina ISTAS 21 y el Perú lo ha adaptado porque hasta hace poquito, hasta hace menos de 5 años,
pues cuando hacían algunas empresas los monitoreos psicosociales, tomaban pues ese instrumento español, que es un cuestionario, y aplicaban una encuesta en una realidad distinta, porque un trabajador de la salud, un técnico de enfermería, un enfermero o enfermera, un médico que trabaja en un hospital, en un centro de salud peruano, pues tiene una realidad distinta de un profesional de la salud que trabaja en España, ¿no es cierto? Las condiciones son distintas. Entonces, el Ministerio de Salud, ¿qué ha hecho? Ha permitido que se adapte este cuestionario, este instrumento, a la necesidad de cada empresa. Es diferente realizar una encuesta en un consultorio donde tenemos a 3 personas, por ejemplo, un laboratorio pequeño, ¿no? 3, 5, 10 personas, a un centro de salud, ¿no? O un establecimiento en donde existen 20, 40, 100, 500, 1000 personas trabajando. Entonces, este instrumento se denomina el Censo Paz COPSO. Sí, Censo Paz COPSO. Que dicho sea de paso, es un instrumento validado en el Perú, ¿no? Es el único instrumento, bueno, no es el único, pero es el que más se utiliza, ¿no? A partir de hace algunos años, repito, y que tiene pues esta facilidad o versatilidad de poder adaptar, ¿no? El instrumento para diferentes realidades en distintos centros de salud. La evaluación la realiza, por supuesto, un psicólogo ocupacional o un profesional que tiene la experiencia y el conocimiento en la aplicación de esta metodología. Y la periodicidad con la que se sugiere también es de forma anual. Y tan importantes son estos riesgos psicosociales, muy importantes, ¿no? Hace un par de años, no sé si ustedes recuerdan una noticia que vi en Trujillo, me parece, en Hidrandina, de un trabajador al cual lo finiquitaron, ¿cierto? Le dieron su carta de liquidación, ¿no? Y el trabajador eh, ingresa con un arma de fuego a disparar al responsable, digamos, del área de recursos humanos. Y finalmente, pues él también se dispara. Entonces, ¿pero por qué? ¿No? Porque eso es un tema psicosocial. Entonces, eso se tiene que medir. Y para medir existen las escalas de Burnout y también lo de las escalas de estrés laboral. Otra categoría del riesgo que se debe tomar en cuenta para la vigilancia médica son los riesgos químicos. ¿Cuáles son los riesgos químicos? Esto va a depender a los agentes a lo que está expuesto el trabajador, ¿no? Si yo, por ejemplo, trabajo a la intemperie, quizá en la agroindustria y tengo ahí mi pequeño tópico, naturalmente si estoy a la intemperie en la agroindustria, pues va a haber mucho polvo, ¿no? O de repente a los fertilizantes que utilizan, ¿no? Estos agroquímicos, al momento que se aplican, esas micropartículas van a venir a través, van a viajar por el viento y quizá yo voy a estar expuesto a estos factores. Entonces, ¿cómo se miden? Haciendo un monitoreo de exposición a agentes. ¿Ya? Un monitoreo de exposición a agentes. ¿Qué agentes? Va a depender lo que indique la matriz de riesgos, también conocida como I+C. La vigilancia de la salud es obligatoria, no es negociable la vigilancia de la salud en cualquier empresa. ¿Y quién hace la vigilancia? Un profesional de la salud, un enfermero, una enfermera, apoyado pues por el técnico de enfermería, un médico ocupacional que cumple ciertos requisitos. ¿Ya? Es más, entonces nosotros cuando hablamos de, perdón, cuando hablamos de la vigilancia médica, vamos a hacer referencia, acá lo voy a leer, vamos a hacer referencia a los exámenes médicos ocupacionales, y que eso es importante, ¿ya? Entonces, yo quiero compartir con ustedes, si ustedes pueden descargar la ley, yo creo que tienen que descargarla para poder revisarla también, es importante. Em, ¿qué es lo que hace diferente quizá a un profesional que lleva un curso, una diploma como este, como lo que están llevando ustedes? Que el profesional conozca también de marco legal, ¿no? Porque es importante. Un profesional que, por supuesto, conozca sobre controles operativos, ¿no? Tiene que implementar esto, aquello, pero si conoce el marco normativo, yo creo que completa un poco el círculo de la gestión.
Entonces, yo quiero compartirles con ustedes el artículo 49 de la ley 29783. El título 5, eh, que se llama Derechos y Obligaciones, indica en el artículo 49 las obligaciones del empleador. Obligaciones del empleado. ¿Ya? El artículo 49 dice, el empleador, entre otras, tiene las siguientes obligaciones. ¿Ya? Inciso D, lo voy a leer. Inciso D, practicar exámenes médicos cada 2 años de manera obligatoria a cargo del empleador. Entonces dice, debo practicar exámenes médicos cada 2 años de manera obligatoria a cargo del empleador. No dice a cargo del trabajador, o si el trabajador lo sugiere, o si el trabajador quiere. Dice de manera obligatoria. ¿Ok? Los exámenes médicos de salida son facultativos. Ajá. Y hay que entender aquí que cuando hablamos de exámenes médicos, ya que estamos hablando de la vigilancia, existen tres tipos de exámenes médicos. Tres. A ver, un segundo, quiero ver si aquí está. No. Lo voy a agregar en la diapositiva antes de enviársela para que ustedes también puedan tomar el punto. Existen tres tipos de exámenes médicos para la vigilancia. Primero, cuando un trabajador ingresa a laborar a una empresa, yo tengo que saber en qué estado de salud ingresa, ¿no? Porque imagínense que ingrese, por ejemplo, con TBC, ¿no? Que no es malo ni discriminatorio, ojo, pero yo tengo que saber que ingresa con una condición para poder ayudarlo, ¿cierto? Que reciba un tratamiento y pueda desarrollar sus actividades con normalidad. Eso es lógico. Entonces, para saber cuál es el estado de salud con el que ingresa, yo debo tomar un examen médico de ingreso, para empezar. Luego existe un examen periódico y para el examen periódico hay una diferencia entre empresas, organizaciones, centros de salud, cualquier organización, compañía, empresa, etcétera, que realiza actividades de bajo riesgo, es decir, actividades administrativas, por ejemplo, de consultoría, en donde no hay em, riesgos altos, y hay empresas de alto riesgo, ¿no? ¿Cuáles son las empresas de alto riesgo? Las empresas que están catalogadas, pues, y en su matriz de riesgos tienen riesgos altos, muertes, ¿cierto? Existe además, pues, un anexo del decreto, de un decreto supremo en donde me da un listado, ¿no? Un listado de empresas que pertenecen a ese sector de alto riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, si mis actividades están mapeadas en, en actividades de alto riesgo, mi examen periódico debe ser cada año. Si yo no realizo actividades de alto riesgo, cada 2 años, ¿ya? Para tenerlo en cuenta. A ver, un segundo.
Bueno, disculpen la interrupción. Entonces, estamos para retomar. Existen tres tipos de examen médico. El examen médico de ingreso, para monitorear cómo una persona se incorpora a la organización. El examen médico periódico, ¿no? Si yo realizo actividades de alto riesgo, examen médico cada año. Si no realizo actividades de alto riesgo, cada 2 años. Y el examen médico de salida. Y aquí también hay una salvedad según la ley. Si yo realizo actividades de alto riesgo, el examen médico de salida es obligatorio. Si yo no realizo actividades de alto riesgo, el examen médico de salida es facultativo a solicitud del trabajador o del empleador. ¿Ya? Importante esto, esa es la importancia del marco legal. ¿Por qué es importante el marco legal entonces? Bueno, yo les hablo por experiencia, yo les hablo como auditor, como fiscalizador, como implementador, debe conocer. Hay muchas empresas que son multadas, hay muchas empresas que son multadas porque desconocen esto. Ya les voy a contar algunas experiencias. Tatiana no ha levantado la mano, quizá tiene alguna pregunta. Sí, ingeniero, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, le escucho, Tatiana. Sí, tenía la duda de si todo eso se aplica para todas las empresas, así sea pocos trabajadores o tiene que haber un número mínimo de trabajadores para que se aplique todo eso. Ok, gracias, Tatiana, por la pregunta. Se aplica, la empresa puede tener un trabajador, dos trabajadores, independientemente de la cantidad de trabajadores, va a depender de las actividades que realiza, ¿no? Vamos a diferenciar aquí por actividades de alto riesgo y actividades que no son de alto riesgo. Por ejemplo, yo tengo una empresa, vamos a suponer, y realizo actividades de limpieza de mamparas de edificios, pero solamente edificios de 10 pisos, ¿no? Así de 2 pisos, no. Y en mi empresa son 3 trabajadores en planilla, 3 nada más. Es más, es una microempresa, 3. Pero como hace actividades pues a 10 pisos, es una actividad de alto riesgo. Entonces, a pesar de que tengo yo 3 trabajadores, yo tengo que cumplir con todo lo que indica la ley para empresas de alto riesgo. Como también de repente alguien puede tener una empresa con 50 trabajadores, pero esos 50 trabajadores no realizan actividades de alto riesgo, solamente se dedican, por ejemplo, a realizar los 50 llamadas por teléfono, ¿no? Tipo un call center, ¿no? Están sentados en una oficina, tienen por supuesto sus riesgos, pero no son altos, ¿no? Solamente están llamando, revisando documentos, sellando, no hay actividades de alto riesgo. Entonces, ellos a pesar de que son 50, 100, 300 trabajadores y no realizan actividades de alto riesgo, no están obligados a cumplir lo que comento para los exámenes médicos. Entonces, hace poco audité a una empresa, ¿no? Y la empresa es una empresa de 25 trabajadores, ¿cierto? La cantidad promedio, 25. Y, no, y realizan actividades de alto riesgo. Son un taller metalmecánico, ¿ya? Que tiene un área de salud también, dicho sea de paso. Y conversando con el médico ocupacional, porque todo el tema de la salud ocupacional se conversa con el responsable del área de la salud ocupacional, médico, enfermero, técnico, etcétera, ¿no? Consulté con la enfermera en este caso y con el médico que los asesora, ¿no? Yo decía, bueno, ustedes son una empresa de alto riesgo, por lo tanto su examen de salida es obligatorio, ¿no? Y ellos manifestaban, sí, pero lo que pasa es que los trabajadores no quieren dar su examen médico de salida, pero nosotros les hacemos firmar una declaración jurada en los que ellos firman, ¿no? Y manifiestan con firma, con sellos, se toman foto con el documento de que ellos no quieren el examen médico de salida, ¿no? Y ese es nuestro sustento. ¿Qué piensan ustedes? ¿Está bien cómo lo están gestionando el médico y la enfermera? ¿No? A pesar que el examen de salida es obligatorio, esta declaración jurada del trabajador, ¿no? Que jura y rejura que él dice que renuncia al examen médico de salida, ¿tendrá alguna validez este documento? ¿Una validez legal sobre todo? ¿Qué opinan ustedes? Según lo que estamos conversando. A ver, algún comentario, algún voluntario o voluntaria, quizá.
Yo creo que en parte sí tendría validez porque Ujú. el trabajador está dando su potestad, pues, ¿no? Que está renunciando prácticamente a la evaluación que se le va a hacer al salir del trabajo. Muy bien, gracias Alexandra. Entonces, aquí viene el tema normativo, justamente el menester de este curso. En el tema normativo tiene que cumplirse estrictamente según lo que indica la ley y el reglamento. Por ejemplo, si la ley me indica que debo practicar examen médico y para las empresas de alto riesgo el examen es obligatorio, eso es un derecho, que es irrenunciable. Ojo, a ver, aquí tengo un comentario antes de continuar. Nos comenta, a ver, ese comentario. Mientras no esté en el marco normativo, no tiene valor, nos indica Katy, ¿no? Entonces, por ejemplo, y para este caso, la enfermera y el médico me sacaron varias declaraciones juradas, ¿cierto? En el que no, el trabajador, a pesar de que es una empresa de alto riesgo, el trabajador indica de que no quiere tomarse el examen de salida o de retiro y por lo tanto exime de responsabilidad a la empresa. Pero ¿qué pasó en esta fiscalización? ¿No? Eh, Nosotros, ¿qué indicamos? Lo que indica la ley es clara y el examen es obligatorio. Y claro, de todas maneras, la primera pregunta que me hacen es, pero si el trabajador no quiere, entonces yo no lo voy a obligar, pues no, no lo voy a decir, ven, lo voy a llevar a la fuerza que se dé el examen de salida. Es cierto, pero si es obligatorio, yo tengo que evidenciar, ¿no? Como gestor o como líder del área de salud, de que yo sí cumplí con la ley y de que yo como líder del área de salud, como parte de la empresa, yo gestioné el examen médico de salida. Por ejemplo, Carlos Cortés se retira de la empresa y yo me acerco al médico o a la enfermera y le digo, mire, señorita, señora, doctora, no sé, licenciada, ¿sabe qué? No quiero mi examen médico, ya, por favor, ¿por qué me estoy yendo a trabajar a otro lar y no voy a tener tiempo? Yo lo escucho y aún así yo tengo que cumplir con la ley y le programo su examen médico. ¿Sabe qué? Su examen médico va a ser para tal fecha, en tal horario, en tal clínica y le notifico al trabajador. Y él me tiene que firmar, ¿no? De que recibió. Y si quiere, me puede poner en esa hojita, ¿no? No voy a ir igual. Listo. Si es un trabajo de alto riesgo, ¿no? La norma también me dice de que si el trabajador no asiste a esta primera convocatoria, yo como empresa le hago una segunda convocatoria, 15 días después como máximo. Entonces, no asistió el 1 de agosto, entonces la clínica me notifica, ¿cierto? Al líder del área de salud, ¿sabe qué? Carlos Cortés no vino a dar su examen médico. ¿Hay que reprogramarlo? Sí, por favor, para el 15 de agosto. Vaya. Y de igual forma, como yo tengo el teléfono, seguramente el correo o el domicilio, nuevamente le envío la notificación al trabajador y si el trabajador no va, ya, perfecto. Entonces, en ese caso, el trabajador no quiso. ¿Sí? Pero yo tengo que evidenciar que hice mi gestión, ¿no? Yo sí hice mi gestión. Yo, como empleador responsable, como parte del área de salud, yo cumplí con lo que indica la ley y el reglamento y gestioné el examen médico de salida. Ahora, él no quiso, yo tengo también la evidencia de dos notificaciones que le enviamos y él no fue. Entonces, recién allí el trabajador pierde este derecho, porque yo tengo una muestra, una evidencia de que el trabajador no quiso. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si el trabajador con esta declaración jurada, por ejemplo, ¿no? Entonces yo presumiría y le diría, ¿sabe qué? De repente el trabajador no tenía conocimiento de que es su derecho de ese examen médico, por eso él no quiere, ¿no? Además, existen pues muchas jurisprudencias, resoluciones del Tribunal de Fiscalización Laboral, casaciones que se fueron al Poder Judicial. Hay una muy conocida del Banco del BCP, en donde las empresas pierden, ¿no? Yo siempre digo, cuando una empresa la multan por una infracción, multan pues porque, a todos, ¿por qué? Porque afecta una multa de 100, 200.000 soles a una empresa, afecta pues a todos los trabajadores que trabajan en esta empresa. Entonces hay que prestar mucha atención con la gestión de los exámenes médicos, ¿ya? Em, También existen casos, por ejemplo, de una empresa eh, que tiene muchas sedes, multisedes, una empresa, no voy a indicar el nombre, que tiene multisedes a nivel nacional y un trabajador, una trabajadora, decide renunciar a la compañía
Es una compañía que realiza actividades de alto riesgo también, ¿no? Tiene actividades comerciales y también tiene actividades operativas y solicita el examen médico. ¿No? Recuerden, una empresa que no tiene alto riesgo, el examen de salida ahí sí es facultativo. Allí sí es facultativo, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en una actividad administrativa, en una consultoría, por ejemplo, no estoy en mi oficina, no tengo actividades operativas muy críticas, y cuando me retiro, yo sí tengo que decirle, ¿no? Yo quiero mi examen médico, lo solicito, ¿no? Como también podría decir, no quiero el examen médico, ¿no? Allí sí, porque es una empresa que no es de alto riesgo, ¿de acuerdo? Pero si un trabajador solicita, ¿no? A través de una carta o de un correo, y ese correo allí quedó, es decir, si yo solicito y nadie pues me presta atención, también es una infracción y muy grave. ¿Por qué? Porque el trabajador ha solicitado lo que es su derecho, que es un examen de salida para un trabajo que no es de alto riesgo, y en este caso que les comento, la empresa no lo atendió. No vio el correo, se olvidaron. El trabajador denunció y ganó una multa, yo diría casi millonaria, a esta empresa. ¿Por qué? Porque hubo una inobservancia a su derecho. Entonces los derechos son irrenunciables para los trabajadores, ojo. Es como que si usted trabaja en una empresa, ¿cierto? Y le toca pues decide retirarse de la compañía, de la empresa, el centro de salud, ¿tiene usted derecho a qué cosa? A una liquidación de beneficios sociales, ¿verdad? Entonces usted se retire y le dan una hoja de liquidación con unos montos que le tienen que depositar. Bien raro que algún trabajador diga, bueno, yo quise mucho esta empresa, no quiero recibir mi liquidación, no quiero, mi CTS tampoco, voy a firmar una declaración jurada que no quiero mi CTS, que no quiero mi liquidación de beneficios sociales, ¿no? ¿Tendrá validez esto? No. Hay una casación del Poder Judicial que indica que los derechos son irrenunciables, ¿no? Así el trabajador no quiera, la empresa igual tiene que pagarle sus beneficios sociales. De la misma forma, se cataloga en el área de salud. No, yo firmé una declaración jurada, no quiero mi examen médico. Mentira. La empresa y el líder del área de salud tiene que gestionarlo, ¿ya? Para empresas de alto riesgo. Y también es importante el tema de la salud mental. Existe una ley, la ley 30947, en donde pues en el Perú existe un 70% de prevalencia del estrés laboral. Cuando se hacen ese tipo de encuestas, repito, se utiliza hoy en día el instrumento denominado Censopas-COPSOC, em, en donde ya se adapta a la necesidad del cuestionario y tiene diferentes dimensiones, ¿no? Diferentes cosas que se preguntan, normalmente es anónimo. Entonces, el deber de prevención psicosocial hoy es una exigencia. Hace algunos años no era exigible, ¿no? Hoy es una exigencia. Y es más, indica que es un deber, ¿no? El deber es una obligación. Pero ¿qué pasa si yo trabajo en una empresa de 3 trabajadores, dos nada más son trabajadores? Aplicará también. Cuando habla de deber de prevención para un empleador, a la norma el alcance es, así tenga un trabajador en la planilla, 2, 5, 10, 15 o 1000 trabajadores o más de 1000 trabajadores, aplica de la misma forma. Pero, por supuesto, pues hay que acomodar al tamaño de la organización. ¿Ya? ¿Y qué se debe de acomodar al tamaño de la organización? Por ejemplo, la identificación de los riesgos por sobrecarga de trabajo. ¿Mm? ¿Qué más? La implementación de programas de cuidado eh, al cuidador. ¿Cuál es el cuidado al cuidador, no? Por ejemplo, existen muchos técnicos en enfermería, enfermeras también o enfermeros que realizan pues una labor increíble. Yo siempre no tengo mi sombrero, pero me saco siempre el sombrero por los profesionales de la salud, porque aun cuando ellos están pues con muchas cosas personales, familiares, de otra índole, asisten a trabajar y dan su tiempo, dan su vida en algunos casos, ¿no? Y yo creo que lo más importante es el tiempo que nunca se recupera para cuidar a otras personas. Y así como dan su tiempo, pues esas personas tienen una alta carga mental, ¿no? Lidian quizá con falta de medicinas, lidian quizá con falta de recursos, ¿no? Lidian con los propios pacientes,
lidian con los familiares de los pacientes, y en el caso de las mujeres, sin hacer ninguna discriminación, por supuesto, con los varones, y esto existe, pues la ley habla del enfoque de género, ¿no? ¿Cuál es el enfoque de género? Por ejemplo, normalmente, ¿no? Digamos, las trabajadoras mujeres son las que tienen un vínculo, digamos, más, no sé si decir responsable, pero tienen un vínculo más de preocupación con los hijos, ¿no? Con las hijas. Entonces, ellas tienen el factor de la doble presencia. Quiere decir que de repente está laborando en el centro de salud o en una organización, una compañía, y está pensando, está más pendiente de repente de lo que pasa en casa que un trabajador varón, por ejemplo. Estadísticamente está demostrado. Entonces ellos tienen ese factor de la doble presencia y hay que tener controles también para esto de salud mental, por ejemplo, ¿no? También la norma me habla de las personas vulnerables y solamente, por ejemplo, para el caso de las trabajadoras, de los trabajadoras mujeres, gestantes, ¿no? Tienen que haber controles específicos, ¿no? Si trabaja en un centro de salud, temas biológicos, pero de ley, importante. De repente quiere manipular cargas, no se puede, cero cargas, cero manipulación de cargas para la mujer gestante. Subir gradas, bajar gradas, cero. Inclusive hay casos en los que se reubica el centro de trabajo o las actividades que realizan, o se le dan otro tipo, pues, de, por ejemplo, trabajo remoto, etcétera, ¿no? Entonces, es importante esto porque es parte también de la salud mental y, por supuesto, de la salud física. Y también existe el derecho a la desconexión digital y periodos de descanso efectivo. Esto no se da mucho, pero la ley también lo indica, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo, por ejemplo, ahora el fin de semana largo, me doy mis vacaciones. Señor, usted tenga su vacación. De repente hay una emergencia sanitaria. Ven, por favor, inmediato. Se malogró la desconexión o el periodo de descanso efectivo. ¿Pasa? Por supuesto que pasa, ¿no? Normalmente se hace pues por un tema económico, porque alguien quiere un poco más de solvencia, pero esto, aunque no crea, va acumulando el tema de la salud mental. Entonces, por eso es que el 70% tiene una prevalencia de estrés laboral. Y nosotros, como líderes del área de salud en cualquier compañía en la que estemos, debemos de prestar atención a estos temas, así como prestamos atención a los temas ergonómicos, ¿no? Para que una persona no sufra pues de dolores lumbares, em, malas posturas o haya incluso ausentismo laboral. De la misma forma, por el tema de la salud mental hay que estar pendientes. Existe una norma técnica de salud que es la 144, gestión integral y manejo de residuos sólidos, ya, la NTS 144, que me habla de la segregación, por ejemplo, ¿no? Que es la responsabilidad directa del personal asistencial en el uso de contenedores rígidos, ojo, y bolsas de colores. La prevención de pinchazos, ¿no? Protocolos obligatorios. Hace poco estuve en una, no voy a decir el nombre, estuve también auditando a un conjunto de clínicas que tienen a nivel nacional, en Trujillo también tienen una, y pues había algunas cosas que mejorar, ¿no? ¿Por qué? Porque en tema asistencial, pues los pinchazos están, digamos, en el top 3, ¿no? De eventos que pueda ocurrir al personal de la salud. Y almacenamiento intermedio también, ¿no? Condiciones de seguridad para evitar exposición incidental durante el turno. Entonces, esto va de la mano, por ejemplo, con el tema de la categorización de los centros de salud, consultorios incluso, ¿no? Em, que para categorizar, no sé, yo creo que ustedes también conocen esta normativa, tienen pues que cumplir un plan de gestión de residuos sólidos y un diagnóstico inicial o basal, ¿no? Que lo realiza pues también una persona que conozca sobre residuos sólidos. Entonces es importante tener actualizado para evitar algún tipo de evento no deseado relacionado a factores biológicos. Entonces, vamos a ver ahora derechos y deberes laborales. ¿Alguna consulta, alguna pregunta en relación a lo que estamos viendo en normativa laboral asociada a la seguridad y salud ocupacional? Muy bien, vamos a continuar entonces. ¿Cuáles son los derechos del trabajador de salud? Bueno, todo trabajador del que lidera un área de salud ocupacional, por ejemplo, debe tener derecho a un ambiente seguro, ¿no? Es decir, a
trabajar en condiciones dignas que garanticen su salud física, mental y social. Y si yo trabajo en una empresa, bueno, también si me proporcionan un tópico, naturalmente el tópico debe tener algunas condiciones mínimas, sobre todo de salubridad, ¿cierto? Para no tener algún inconveniente. También el derecho a saber, es decir, conocer sobre los riesgos específicos. Me dan un segundo, por favor. Mil disculpas. Entonces, los derechos del trabajador de salud, estamos hablando del ambiente seguro. El derecho a saber, eso es importantísimo. Es más, todo trabajador tiene el derecho a saber. ¿Y qué tienen que informarle? Tienen que informarle sobre los riesgos específicos de la actividad que va a realizar y cuáles son las medidas de prevención. Incluso la ley 29783, nos dice que cuando yo ingreso a una empresa, a un centro de salud, a cualquier organización, lo que tienen que hacer es indicarme cuáles son mis peligros y riesgos en el área de trabajo. Eso es lo que me deben indicar. ¿Sí? Es más, también, también me deben indicar, al momento que firmo mi contrato, deben indicarme un anexo bueno, manifestándome cuáles son los peligros y riesgos inherentes a mi puesto de trabajo. ¿Ya? Entonces, en eso también, cuando visito pues algunas empresas y hacemos una auditoría, ¿no? Vemos que en los contratos de trabajo no, no anexan esto. Uno firma el contrato de trabajo, sea una empresa pública o privada, está obligada a que en tu contrato de trabajo esté un anexo o estén las medidas o recomendaciones de seguridad y salud. ¿Ya? Entonces, eso es el derecho a saber. Y también es importante lo que me dice la ley en relación a la inducción. Yo ingreso a cualquier empresa pública o privada y tengo que pasar, pues, un proceso de inducción, inducción de seguridad y salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo, de manera presencial, me indica la norma, ¿no? Antes de que yo realice mis actividades en una empresa. Este es el derecho a saber. Y eso pues se considera junto con este punto que estamos viendo que indica capacitación. También la norma me indica de que como mínimo al año yo tengo que recibir 4 capacitaciones específicas para los riesgos de mi puesto de trabajo. Hay mucha jurisprudencia, resoluciones del Tribunal de Fiscalización Laboral, casaciones incluso del Poder Judicial, producto pues de denuncias de los trabajadores, enfermeras, médicos o cualquier otro tipo de profesional técnico que denuncian a las empresas porque, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, ¿no? Yo soy, por ejemplo, enfermero del área de salud ocupacional, ¿no? Y me capacitaron 4 veces, sí, pero me capacitaron en riesgos eléctricos, trabajos en caliente, trabajos en altura, espacio confinado, ¿no? ¿Recibí las 4 capacitaciones? Sí, las recibí. ¿Pero fueron específicas para su puesto de trabajo? No, porque yo no sueldo, ¿no? Yo soy enfermero. ¿Por qué recibiría trabajos en altura? ¿No? Debería recibir, por ejemplo, riesgos hospitalarios, pinchazos, ¿no? Seguridad en conducción, si de repente es paramédico. Entonces, la capacitación tiene que ser específica.
Me hicieron una pregunta hace poco. ¿Puede ser virtual? Sí, puede ser virtual. Justo en eso cambió la ley, ¿no? Te indica que puede ser virtual. Sin embargo, la primera capacitación, que se denomina inducción, tiene que ser presencial. Esa sí tiene que ser presencial. Y la capacitación, por supuesto, tiene que ser acorde también a un temario y a alguien que dicte esta capacitación, ¿no? Y tiene que tener una duración, por lo menos, que acredite que una persona obtuvo los conocimientos necesarios y que acredite pues la competencia también. Imagínese que yo lo capacite a usted en ergonomía 10 minutos. ¿Será correcto? ¿Será correcto? No será, no es correcto, porque en 10 minutos un trabajador pues no va a tener los conocimientos, ¿cierto? No, digamos, no va a tomar todos los conocimientos en 10 minutos. A la justa de repente entenderá qué es ergonomía. Entonces es importante. Igual cuando nosotros como líderes del área de salud, nos toque dar capacitaciones, porque, por ejemplo, las personas que trabajan en el área de salud propiamente dictan muchas capacitaciones, ergonomía, pausas activas, salud ocupacional propiamente, entonces también tienen que tener un tiempo prudente. La norma ni la ley me dicen cuál debe ser el tiempo, pero sí me indica de que tiene que ser evaluado. Y luego existe la protección contra las represalias, ¿no? Es el derecho a reportar condiciones inseguras sin temor a sanción por parte del empleador. Entonces eso también es importante que nosotros debemos dejar en claro a los trabajadores que ellos tienen ese derecho. Es un derecho, repito, irrenunciable, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, tengo que realizar un trabajo de soldadura al interior de un tanque, ¿no? Y el trabajador se acerca al área de salud y le dice, pero en ese tanque no habrán vapores que me puedan contaminar o de repente si hay poco oxígeno me puedo desmayar, ¿no? Porque cuando hay ausencia de oxígeno en el aire, pues puede ocurrir hasta la muerte, ¿no? Entonces allí el trabajador, el líder del área de salud, pues tiene que hacer un monitoreo de gases quizá, ¿no? Tiene que hacer una inspección, ¿no? Entonces tiene que existir este derecho a reportar sin temor a sanciones. Es decir, no pues va a haber una compañía en el que diga, bueno, si alguien reporta, lo despido. ¿No? Entonces, existe pues otros mecanismos, ¿no? Para proteger a los trabajadores de esto. Son los derechos. ¿Y cuáles son los deberes pues específicos de los enfermeros, enfermeras, técnicos, personal del área de salud? El autocuidado. Cumplir estrictamente con los protocolos de bioseguridad y el uso correcto de EPP. Naturalmente, ¿no? El autocuidado aplica para todos los trabajadores en general, ¿no? Porque yo no voy a estar esperando, pues, como enfermero, enfermera, técnico, médico, que alguien me cuide, que alguien me esté indicando, oiga, se puso sus guantes, se puso sus lentes, de repente le salpica un fluido, se puso la mascarilla. No, ese es autocuidado, es un deber que yo debo de cumplir también como profesional. El reporte oportuno, importantísimo. Informar de inmediato incidentes y accidentes de trabajo al supervisor o al comité de seguridad y salud en el trabajo. Y no solo esto, por ejemplo, hace poco, bueno, una empresa me contactó, bueno, yo trabajo también con un equipo legal, porque la empresa está siendo denunciada por un trabajador que alega negligencia. Ese trabajador adquirió, bueno, tiene una enfermedad ocupacional, ¿no? Tiene una enfermedad ocupacional relacionada pues al sistema respiratorio, ¿no? Y el trabajador indica de que cuando él pasó su examen médico periódico, él tuvo pues unas observaciones en su placa radiográfica. ¿No? Y cuando pasó su examen médico de retiro, esto es una empresa de alto riesgo, también observaron en el examen médico de retiro estas mismas eh, entre comillas, lo voy a decir, observaciones en la placa, en la radiografía, que no fueron comunicadas al trabajador. ¿Sí? Solo como paréntesis, todos los exámenes médicos, los resultados de los exámenes médicos, se informan al trabajador, ojo, se informan al trabajador los resultados. No es que pasó el examen médico y ahí quedó. ¿Sí? Entonces, al no ser informado el trabajador, naturalmente la empresa está incumpliendo primero
ese deber, ¿no? Y segundo, el trabajador al no conocer su estado de salud, ¿no? Y al no brindarle, por supuesto, algunos equipos de protección para proteger, digamos, este estado en el que salió, adquirió una enfermedad, ¿no? Por eso el reporte oportuno es un deber del área de salud, un deber. Y finalmente otro deber es el de participación, ¿no? Es asistir a las capacitaciones y también participar en la elección de los representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, importantísimo. ¿Ya? Y así como existen deberes, derechos y deberes que estamos analizando, existen también las responsabilidades. Y aquí preste usted mucha, pero mucha, mucha atención, porque, digamos, en esto de las responsabilidades es en el que algunas personas desconocen cuáles son las responsabilidades. Por eso es que también al marco legal o normativo no le prestan atención. Entonces, ¿qué responsabilidades nosotros tenemos? Tres tipos de responsabilidades, principalmente. Administrativa, civil y penal, ¿no? ¿Qué quiere decir administrativa? Bueno, la responsabilidad administrativa. ¿Cuál es el alcance que tiene en la seguridad y salud en el trabajo? Principalmente por incumplimientos de normas ante SUNAFIL o su salud, por ejemplo. Y vamos a poner el caso, ¿no? De la lectura, por ejemplo, de los exámenes médicos, ¿no? La ley me dice que todos los resultados de los exámenes médicos tienen que informarse a título personal, a título grupal, a los trabajadores. Entonces, yo sugiero siempre que se dé la lectura de los exámenes médicos, exista pues un formato en donde el trabajador escribe y se registre la conformidad de que le indicaron, le leyeron cuáles son los resultados y está informado. Si es que esto no se hace, existe una responsabilidad administrativa, es un incumplimiento de una norma. Y por esta responsabilidad administrativa, SUNAFIL puede colocar una sanción, vale decir, una multa severa incluso puede ser, porque tipifica SUNAFIL en infracciones leves, graves y muy graves, y las sanciones se dan de acuerdo a la cantidad de trabajadores expuestos. Si tú en tu empresa que es pequeña tienes pocos trabajadores, 10 trabajadores, bueno, y la infracción tipifica que afecta a los 10, te colocan la multa para los 10 trabajadores. Si tengo 500 trabajadores, la multa va como si fuera para los 500 trabajadores, ¿no? Y existe una escala de multas también, ¿ya? Las multas son en función a, a la cantidad de UIT, ¿ya? La cantidad de UIT en el Perú, la cantidad de UIT vigente, ¿no? La UIT vigente en el Perú para este año, la unidad impositiva tributaria es de 5.500 soles. Entonces, imagínate, te ponen 10 UIT, estamos hablando de 55.000 soles, por ejemplo. Esa es la responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa normalmente va dirigida a las empresas. Luego viene la responsabilidad civil, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad civil? La responsabilidad civil, el alcance que tiene en la seguridad es por la indemnización de daños y perjuicios al trabajador, ¿ya? Entonces, la responsabilidad civil se puede dar junto con la responsabilidad administrativa, claro. No quiere decir que solo va a haber responsabilidad civil y administrativa, ya no. También pueden haber las dos, no hay ningún problema. Entonces, la responsabilidad civil, por ejemplo, producto de que yo no atendí a un trabajador. Hay una resolución muy interesante, hace poco leí, de un trabajador que se golpeó una rodilla en un centro de salud, valga la redundancia, ¿no? Eh, Se golpea la rodilla, se le derrama el líquido, hay un líquido en la rótula, en la rodilla, no recuerdo muy bien, sinovial me parece que es. Bueno, no soy médico, no tengo el término, y no lo atiende, él reporta, ¿no? El trabajador reporta, ¿cierto? A su supervisor, al médico de turno, entiendo, y le dicen, bueno, anda, descansa, a tu casa, ya mañana regresas. Bueno, va, regresa, y el día siguiente está con la rodilla hinchada.
¿Qué pasó? No lo atendieron. Em, y se inicia pues un proceso, el trabajador denunció. ¿Mm? Y luego el trabajador, pues como ya estaba muy mal, no podía caminar, no perdió la movilidad por un tiempo, ¿cierto? Y estuvo en silla de ruedas para poder movilizarse, pues el trabajador llegó con su abogado y alegó, no, yo tengo esto, que estoy en silla de ruedas, me afecta grandemente, es un daño psicológico grande, siento mucha pena y vergüenza, daño moral, ¿no? Y mi familia que va, y además no he podido venir a trabajar, lucro cesante. Entonces, esto es la responsabilidad civil. Mucha carga para el trabajador, ¿no? Daños y perjuicios se le conoce esto, indemnización. Y el trabajador, cuando hace una denuncia y pide una reparación civil, una indemnización, ¿no? Pues, se convierte en actor civil en un proceso judicial y él pues va sumando, ¿no? Bueno, la reparación, bueno, el daño moral, ¿no? 50.000 soles. El lucro cesante, 100.000. Y el trabajador puede pedir el monto que él crea conveniente, ¿eh? Porque nada, pues no existe un monto determinado para decir, tengo vergüenza, mi vergüenza cuesta 1.000 soles. De repente otra persona, ay, tengo vergüenza, mi vergüenza cuesta medio millón de soles. Y si quiere, él pide el medio millón de soles, no hay ningún problema, ¿no? Y eso se traduce pues en pago de reparaciones económicas, daño emergente, lucro cesante, daño moral, daño psicológico, entre otros. Esta es la responsabilidad civil. Hay que tener atención con esto. Y luego viene la responsabilidad penal. Y ese es el atentado contra las condiciones de seguridad, ¿no? Que es la pena privativa de la libertad, la cárcel. ¿Por la responsabilidad administrativa puede ir a la cárcel? No. Viene la SUNAFIL o su salud, ¡pam! Una multa. Pero eso es su salud o SUNAFIL. ¿El trabajador también puede hacer su denuncia? Claro, eso es responsabilidad civil, ¿no? SUNAFIL te puede sacar 200.000 soles, el trabajador hasta 1 millón si quiere. Y viene la responsabilidad penal también. Si el trabajador queda muy grave, muere, peor todavía. Ahí viene esa responsabilidad penal. Y voy a compartirles lo que dice la responsabilidad penal. Le voy a dar lectura, ¿ya? Para que puedan ustedes también conocer un poquito sobre esto. En el Código Penal peruano, naturalmente actualizado, el título 4 del Código Penal, ¿no? En donde están tipificados pues los delitos, ¿ya? En el título 4 me habla sobre delitos contra la libertad, ¿no? Delitos contra la libertad, me indica. El título 6, ¿ya? El título 6, bueno, me habla sobre, perdón, el título 7 me habla sobre violación de la libertad del trabajo, ¿ya? Y titula Atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Y ojo con esto. El artículo 168-A del Código Penal indica el que deliberadamente, infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado, ponga en peligro inminente la vida o salud o integridad física de sus trabajadores de forma grave, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. O sea, no necesita que alguien se accidente, no. Solamente el que ponga en peligro la vida o salud de las personas. O sea, basta que exista un riesgo presente y obviamente hay palabras, hay términos legales que hay que interpretar, ¿no? Y dice el que está legalmente obligado. Ojo con esto. Ahora, el mismo Código Penal dice, si como consecuencia de la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo se causa la muerte del trabajador o le producen lesión grave, entonces el agente pudo prever este resultado, la pena privativa de la libertad será no menor de 4 ni mayor de 8 en caso de muerte. O sea, si el trabajador se te muere, entre 4 y 8 años. Y si queda grave, bueno, si queda grave, es decir, no muere, entre 3 y 6 años. Este artículo ha sido modificado en el 2019, disminuyendo un poco las penas.
¿no? Eran más. Ah, ok. Entonces hay que tener claro esto. Entonces, eso habla de prisión. Si el trabajador muere, la pena de 4 a 8 años. Y si no muere, de 3 a 6 años. ¿Ok? Y si solamente está la condición, de 1 a 4 años. Y la pena de la libertad, por supuesto, es o bien es efectiva, es decir, que uno se va adentro a la cárcel, al penal, de acuerdo a la clasificación que le dé el INPE, o también puede ser suspendida, ¿no? Como hay casos que yo conozco de colegas que van mensualmente a firmar, ¿no? Documentos, van a firmar para llevar un proceso, perdieron, les dieron una pena privativa, una pena suspendida en este caso, y van y firman nada más, ¿no? Claro que si hay agravantes, pues ya si te vas adentro, no así sea la primera vez. Y es importante saber esto, porque alguien dice, no, pero se van los gerentes nomás, ¿no? No, la ley dice el que está obligado, ¿no? ¿Y quién es el que está obligado? Ojo con esto. Existe pues ahora en el derecho laboral existe los términos de principio de responsabilidad. Si el empleador o quien tiene la delegación, una jefatura, incumple deliberadamente las normas, puede también tipificar en este delito. Así que quienes están liderando, quienes van a liderar las áreas pues, de salud ocupacional, deben tomar en cuenta o deben tomar en consideración lo que estamos diciendo aquí. Y finalmente existe un enfoque ético o deontológico, ¿no? Que el Colegio de Enfermeros nos dice, la ética en seguridad y salud en el trabajo no solo es cumplir la ley, es el compromiso moral con la no maleficencia, es decir, no dañarse ni dañar a otras personas. Y también la responsabilidad profesional. El cuidado de enfermería debe ser seguro, tanto para el paciente como para el propio enfermero. Omitir el uso de EPP es una falta ética contra la seguridad. ¿No? ¿Y me pueden multar por esto? No, esto solamente es el enfoque ético, ¿no? Que el colegio pues, de enfermeros indica cuando le entrega a usted pues, el código de ética, eso es un pequeño extracto nada más, ¿ya? Entonces, yo voy a concluir esta sesión retomando nuevamente, indicándoles que es muy importante conocer el marco normativo. Y no solamente es la ley, el reglamento o las modificatorias, no solamente es eso, sino también eh, hay que ver pues cuáles son los casos afines a los trabajos que yo realizo, ¿no? Porque muchas veces existen casos y de allí, de estos casos, uno aprende también. Entonces, por ejemplo, hace poquito vi una resolución dándole la razón a una trabajadora, ¿no? En un centro de salud que sufrió un accidente. ¿No? Este es el caso, solamente para terminar, de una trabajadora que está corriendo un pasillo, imagínese. Tiene usted una emergencia. No va a caminar, bueno, voy a traer pues un medicamento, ¿no? No va a ir a la paciencia. Yo me imagino un tema de emergencia, la trabajadora corriendo por un pasillo y de pronto se abre una puerta. ¡Guau! Resultado, la puerta impacta contra el rostro de la trabajadora y le existe pues acá una rotura de tabique, me parece que fue. Sí. Accidente de trabajo, claro que sí, accidente de trabajo de todas maneras. La trabajadora cumplía una función y realizando sus funciones tuvo un golpe de una puerta que se abría hacia afuera. Pasó un proceso, esto, la trabajadora denunció, llegó Sunafil, eh, primer documento que pidió, la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles de ese puesto de trabajo, de esa persona trabajadora. Revisaron la matriz, a ver qué peligros tiene, qué peligros tiene. Ah, ya, no está considerado el peligro de, ¿no? de esta puerta abatible, ni tampoco está considerado el riesgo de golpes contra objetos móviles. La empresa se vio en problemas, serios problemas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, como indica la ley, que se deben identificar todos los peligros a los que está expuesto un trabajador, pero todos los peligros. ¿Quién se va a imaginar que una puerta que no esté en el IPRC le iba a traer una contingencia legal? Y vino, por supuesto, allí se aplicó esto, lo voy a poner. Aplicó la responsabilidad administrativa, que es una FIL lo ocultó,
la responsabilidad civil, porque la trabajadora pidió una indemnización, y ahí quedó. Ya no quiso denunciar mal a la trabajadora porque pudo irse también al tema penal, que muchas veces va de oficio, ¿no? En este caso, no, porque no hubo una muerte. Entiendo que los días de descanso para la trabajadora también no fueron considerados como lesiones graves. Entonces ahí quedó, ¿no? Pero igual hay que prestar atención a estos casos de la vida real, ¿ya? Entonces, antes de culminar la sesión, quisiera eh, consultar. ¿Hay alguna pregunta en relación al tema que hemos visto el día de hoy? ¿Alguna consulta, alguna experiencia, algo que nos quieran comentar? Tenemos 14 participantes. ¿Sí? ¿Todo claro? Por Listo. mi parte Muchas sí gracias todo claro, entonces. ingeniero. Gracias. Perfecto. Yo les agradezco entonces su participación en el curso. Muchas gracias por su atención. Va a haber una evaluación. Muchas gracias entonces. Todo claro. Yo les agradezco su participación. Gracias y esperemos vernos en otra oportunidad. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Disculpe, para los que no lograron escuchar, sí, hay una evaluación. Eso se va a compartir a través de la plataforma junto con las diapositivas, ¿ya? Entonces esto con IDECAP lo vamos a coordinar, ¿ya? Son consultas en relación a lo que nosotros hemos visto en clase. Sí, y ya terminaron las clases, terminó la sesión. Muchas gracias a todos por su tiempo y espero verlos en otra oportunidad. ¿Qué fecha será? Yo estoy pasando la información el día de hoy. Bueno, sí la evaluación ya está preelaborada. Lo tienen que consultar con su coordinador, por favor. Muchas gracias a todos los participantes.